predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En este momento les presento el resumen de la vida de Gladys Aylward, una mujer impactante. Una mujer de 1,5 metros de estatura, la primera misionera que ha ingresado a China. Por su impresionante labor misionera, con mucho amor por los chinos, ella ha sido de inspiración para una película protagonizada. Gladys Aylward nace el 24 de febrero de 1902, de una familia cristiana pobre, y a sus 14 años, ella, por falta de recursos, abandona la escuela y decide trabajar como empleada doméstica. Su empleador era adinerado y ella tomaba prestado de su biblioteca algunos libros. Una noche, Gladys asistió a la iglesia y una señorita le dijo: «Tienes una misión en particular». Entonces ella se preguntó cuál era. Había cautivado tanto la vida de Gladys de ir a China. Un día escuchó hablar que Jenny Lawson, una mujer de 74 años, estaba orando por un misionero para que vaya a China. Entonces ella estaba preocupada por eso. En 1930, Gladys presenta una solicitud a una agencia misionera, Hudson Taylor. Ella decide estudiar idioma y los estudios para China. Como resultado, ella no aprueba, porque no tenía capacidad ni en el idioma ni en sus estudios. Entonces sale desaprobada. Ella estaba llorando. Tenía en su corazón, quiso ir. Un día había escuchado hablar que Jenny Lawson, una misionera de 74 años, estaba orando por un misionero en China. Decidió ir por su propia cuenta. Entonces se fue a la agencia a preguntar cuánto necesitaba de dinero. Como no le alcanzaba, ella tuvo que trabajar bastante, aún vender su mejor zapato para que pueda reunir su pasaje. El sueño de Gladys se cumple. Decide viajar. Reunió todos sus centavos y partió para China. Pero tuvo dificultades cuando había empezado la guerra de Rusia y China. Ella tuvo dificultades. Gladys llega al lugar donde se encontraba Jenny Lawson y el encuentro fue tan crucial. Jenny le quedó mirando y dijo: «Tú has venido acá. Ahora debes vestir como visten los chinos y comer como comen y amar a la gente». Era su maestra. Era la verdadera enseñanza que debía empezar ese momento. Su cultura, su amor y cómo vestir y qué hacer. Ella debía empezar su labor misionera en Yangcheng. Así se llamaba la aldea. Jenny Lawson había formado una posada para los arrieros de mulas, para los que transitaban en sus mulas, en sus mercancías. Entonces, su propósito era contar historias y dar una posada de calidad, donde decía que el alojamiento de camas sin pulgas. La cultura china era que les gustaba contar historias. Eso fue el propósito de Jenny Lawson. Y Gladys tenía que aprender a evangelizar contando historias. Había pasado algún tiempo en que Jenny Lawson se fue a visitar a otras aldeas
y en una de ellas resbaló en un balcón y cayó. Ella falleció. Gladys había quedado sola y desamparada, sin dinero para administrar la posada. No sabía qué hacer, pero ella no se quedó de manos cruzadas. Oró a Dios y estaba esperando respuesta. En ese instante llegó el mandarín y le ofreció un trabajo de quitar las vendas de las niñas que desde que nacieran habían sido vendadas para que no crezca a sus pies. Gladys había sido conocida en la aldea. Todas la conocían, a las dos extranjeras, y le decían diablos extranjeros. Pero muchos la apreciaban porque ellas habían impactado en la aldea. Entonces, como ella era la única que tenía los pies grandes, la contratan como inspectora de pies. Ella no acepta rápido, pero como no tenía otra opción de sus ingresos, y da una condición al mandarín. Le dice, si me aceptan que yo hable de Jesucristo, de contar historias, yo voy. El mandarín acepta, entonces ella inicia su nueva labor. Gladys llamaba a todos los aldeanos, a todos, y le decía, ven a cantar, porque las autoridades de las aldeas les hacían cantar los himnos chinos. Entonces ella empezaba a cantar y luego les contaba historias a toda la comunidad. Muchos la conocían como la virtuosa. Ai Wei Da, así significaba. Fue la primera mujer que se nacionalizó como china. En ese tiempo había estallado una guerra de Japón y China. Entonces ella pensaba que nunca iba a tocar a su aldea, que su aldea estaba escondida. Y un día llegó los bombardeos. Los aldeanos no habían entendido. Fueron a la plaza y allí murieron muchos. Y muchos niños habían quedado huérfanos. Entonces Gladys tuvo que formar un albergue para ellos. Algunos eran como sus hijos, porque ella había rescatado una niña comprando con 9 peniques, porque una mujer estaba vendiendo la niña. Entonces había reunido como 40 niños. Tuvieron que llevar a un refugio. Entonces se agravó la guerra y ella era buscada como espía. Entonces tuvieron que huir. Gladys, una mujer verdaderamente extraordinaria, era una líder. Cuando estaba orando en el segundo piso, cayó y ella fue dañada, pero así escapó. Reunió a los niños y se fue con dirección a Xi'an. Era como más de 100 niños. Era la única adulta, un niño o adolescente, otra niña adolescente, fueron las únicas que le ayudaron. Sin comida. Se fueron por semanas. Pasaron mucho hambre, mucho dolor, mucho frío en el transcurso del viaje. Hasta que llegaron al mar amarillo, a un río amarillo, y no pudieron pasar. Uno de los niños le dijo, ¿será como Moisés que cruzó el mar rojo? Hay que pedir a Dios. Y ella dijo, esto no es el mar, yo no soy Moisés. Pero así oraron. Entonces vinieron unos barcos para trasladarlos al otro lado del río. Cuando llegaron al refugio Xi'an, no les dejaron entrar porque ya estaba lleno. Gladys
siguió su camino y llegaron a Funchal, pero ella estaba muy agotada. Tuvo mucho dolor, le dio tifoidea y tifus. Entonces, cuando llegó, los niños fueron rescatados en el albergue. Ella cayó enferma durante 2 años. Después de ese tiempo, un periodista le invitó para conversar con ella. Entonces él le dio aún sus pasajes para que pueda regresar a Inglaterra. Pero había pasado casi como 20 años. Ella estaba ya muy mayor y regresó a Inglaterra. Un día decidió regresar a China, pero no le permitieron, entonces se quedó en Hong Kong. Cuando ella caminaba, se encontró con su hijo y fue tal la sorpresa de que los dos se encontraron y iniciaron una nueva vida. Habían dejado a una bebé y ella decía, ¿cómo? A mis 51 años yo no puedo ya criar bebés. Pero así recibió, y mucha gente le dejaba niños en la puerta de su casa. Y seguía entendiendo el propósito de Dios, que ella no había tenido hijos, pero tenía mucho amor por los niños. Entonces decide formar un albergue de niños. Ella trabajó en un orfanato de niños en Taiwán. El amor de Jesús le brillaba su rostro. Significó su fe, su confianza en Dios. A pesar de que no le envió una iglesia, a pesar de que no tenía recursos para sostenerse, Dios se encargó de esos recursos. Ella tenía mucho amor por los niños. Ella dice, Dios no me envió al África, no me envió a otros lugares. Dios me mandó al corazón de Chile. Allí, ella quedó marcado su corazón. Y cuando iba a fallecer, a su hijo le dijo, ¿qué quieres que te deje? ¿Mi Biblia? ¿Cuál era que debía dejar como herencia? Era la Biblia. Ella dice que ha sido feliz con hijos ajenos y amó tanto a los niños. Era fuerte, confiaba en Dios, oraba a Dios, evangelizaba, tenía esa fuerza. En medio del dolor y la tristeza, en medio de las personas que le odiaban, que le decían diablos extranjeros, tuvo mucho amor por Chile. Todos la conocieron como la virtuosa. Gladys inspiró mi vida. Y ahora digo, a mi edad, ¿dónde podría ir? Dios es el que guía, Dios es el que abre caminos, Dios da los recursos, Dios nos da la fe, Dios nos da la convicción para ir en Él. Aún vamos a sufrir tristezas, dolor, pero Él nunca nos dejará. Como al final dijo Gladys, otros misioneros hubiesen ido, un varón, pero el Señor miró la bajeza y allí encontró a Gladys a igual. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz!